Bienvenidos. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Gracias por acompañarnos. La celda 27. En la celda 27 no rezan a Dios, rezan al revés, y alguien todavía responde desde dentro de la pared. Llegué al convento de Santa Mónica en octubre, cuando el aire ya olía a tierra mojada y a velas consumidas. No recuerdo con exactitud qué me llevó hasta allí. Supongo que uno nunca recuerda con claridad los momentos en que toma decisiones que van a cambiarlo todo. Solo sé que tenía 17 años, que el mundo exterior me había roto de maneras que no sabía nombrar todavía, y que alguien me dijo que en ese lugar encontraría paz. Silencio. Dios. Lo que encontré fue otra cosa completamente distinta. La Madre Superiora me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era una mujer alta, de huesos angulosos y manos frías como mármol, que me guió por pasillos donde el eco de nuestros pasos sonaba demasiado fuerte, como si las paredes estuvieran escuchando. Me habló de las reglas, de los rezos, de la obediencia como camino hacia la gracia. Yo asentía sin escuchar del todo, porque mis ojos estaban ocupados siguiendo las sombras que se formaban en los arcos de piedra, sombras que parecían tener formas que no correspondían a nada presente en el pasillo. Mi celda estaba al final del ala norte, la número 27. Cuando la Madre Superiora abrió la puerta con una llave que guardaba separada de las demás, noté que tardó un instante más de lo necesario antes de girarla. Un instante pequeño, casi imperceptible, pero yo lo noté. Y cuando la puerta cedió, el aire que salió de adentro era frío de una manera distinta al resto del convento. No era el frío de una habitación sin calefacción. Era el frío de un lugar que había estado cerrado demasiado tiempo. El frío de algo que había estado esperando. «Aquí dormirás», dijo ella, y su voz sonó extrañamente plana. Le pregunté cuánto tiempo llevaba cerrada la celda. Hubo una pausa. «El tiempo que Dios consideró necesario», respondió, y cerró la conversación con una sonrisa que esta vez no intentó que pareciera genuina. La habitación era pequeña, como todas las demás. Una cama de madera, un crucifijo sobre la pared opuesta a la ventana, un jarro de barro con agua, una vela. El crucifijo era grande, más grande de lo que esperaba para una celda tan modesta, y estaba clavado con fuerza excesiva, como si alguien hubiera querido asegurarse de que no se moviera, o de que nada pudiera moverse detrás de él. Esa primera noche intenté dormir, pero no pude. No fue el colchón, aunque era duro. No fue el silencio, aunque era total. Fue algo que empecé a escuchar alrededor de las 2 de la madrugada. Un murmullo, suave al principio, casi como el sonido del viento filtrándose por alguna grieta. Pero el viento no forma palabras, y esto las formaba. Me senté en la cama y contuve la respiración. Las palabras venían de la pared, no del pasillo ni de la celda de al lado, de la pared misma, como si alguien estuviera rezando desde dentro de la piedra. Intenté identificar el idioma, y me di cuenta que era latín, pero pronunciado de una manera que hacía que algo en mi pecho se tensara de forma involuntaria, como una advertencia que el cuerpo procesa antes que la mente. Después entendí por qué. Las palabras estaban al revés. Alguien, o algo, recitaba oraciones invertidas con una cadencia perfecta, sin pausas, sin respiración aparente. A la mañana siguiente, le conté a Sor Catalina, la novicia que me fue asignada como guía durante mis primeras semanas. Era una mujer joven, de ojos grandes y expresión perpetuamente ansiosa, que escuchó mi relato con las manos entrelazadas sobre el regazo y una sonrisa que no le llegaba a ninguna parte del rostro. «Son pruebas», dijo, «pruebas de obediencia. El convento pone a prueba la fe de las nuevas novicias. Lo que escuchas es parte del proceso. Debes ignorarlo y rezar». «¿Pruebas?», repetí. «¿Quién pone esas pruebas?». Ella no respondió. Desvió los ojos hacia la ventana y cambió de tema con una habilidad que me hizo pensar que había practicado esa respuesta muchas veces. Pasaron los días y los murmullos continuaron cada noche, siempre a la misma hora, siempre desde la misma pared, siempre con esas palabras que sonaban como oraciones invertidas. Yo empecé a anotarlas fonéticamente en un papel que escondía bajo el colchón. No sé para qué. Supongo que cuando algo no tiene explicación racional, el ser humano necesita documentarlo. Necesita pruebas de que no está perdiendo la razón.
Fue en la segunda semana cuando encontré el compartimento. Fue por accidente, o al menos eso pensé entonces. Estaba limpiando la celda, como exigía la rutina matutina, y al retirar el polvo del marco del crucifijo, sentí que la pared cedía ligeramente bajo mis nudillos. Un sonido hueco, distinto al sonido macizo que debería tener una pared de piedra sólida del siglo XVIII. Golpeé de nuevo, más suave, y el sonido confirmó lo que mis dedos ya sabían. Detrás del crucifijo había un espacio. Tardé 3 noches en atreverme a moverlo, y cuando finalmente lo hice, cuando descolgué ese crucifijo demasiado grande clavado con demasiada fuerza, encontré exactamente lo que parte de mí ya sabía que iba a encontrar, y que otra parte de mí rogaba que no estuviera: un compartimento, pequeño, del tamaño de un nicho de iglesia, y dentro, 2 cosas: un rosario y marcas en la piedra. El rosario estaba ennegrecido de una manera que no era suciedad ni tiempo. Era algo diferente, una negrura que parecía haber absorbido algo en lugar de acumularlo. Las cuentas estaban intactas pero frías, de una forma que no se correspondía con el ambiente de la habitación. Lo tomé y lo deposité sobre la cama sin pensar, y en el momento en que lo solté, sentí algo que solo puedo describir como un suspiro, que no vino de ningún lugar físico. Un alivio que no era mío. Las marcas en la piedra me quitaron el sueño durante semanas. Eran profundas, no grabadas con una herramienta, sino excavadas con algo más pequeño, más desesperado. Uñas, pensé. El pensamiento llegó completo y frío, y no quise sostenerlo, pero tampoco pude soltarlo. Alguien había arañado esa piedra desde adentro del compartimento con las uñas, en una dirección, siempre hacia afuera. Las líneas eran largas y terminaban abruptamente, como si la mano que las hacía hubiera sido detenida de golpe. Y sobre esas marcas, grabadas con algo más filoso, 2 palabras en latín que sí entendí: me encerraron. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cama con el rosario ennegrecido en las manos y las marcas grabadas en la mente. Y fue esa noche cuando la escuché por primera vez, de una manera distinta. No como un murmullo en la pared, sino como una voz clara y próxima, como si alguien estuviera sentado al borde de mi cama en la oscuridad. ¿Puedes oírme?, dijo. No era una pregunta amenazante. Era una pregunta de alguien que llevaba mucho tiempo sin saber si todavía podía ser escuchada. Sí, respondí, y ni siquiera pensé en que debería haber tenido miedo. Se llamaba Lucía, o eso me dijo. Me contó su historia en fragmentos, a lo largo de varias noches, siempre después de las 2 de la madrugada, siempre con esa voz que sonaba como si viniera de muy lejos y muy cerca al mismo tiempo. Había llegado al convento décadas antes que yo, también joven, también buscando algo, pero había cometido el error de hacer preguntas, de cuestionar ciertas prácticas y de escribir lo que veía, y cuando la institución sintió que sus preguntas eran peligrosas, encontraron la manera de silenciarla, que no dejara rastros en los registros oficiales. La encerraron, no en la celda sino en el compartimento detrás del crucifijo. ¿Cuánto tiempo?, pregunté una noche, aunque ya no quería saber la respuesta. Hubo una pausa larga. No lo sé, dijo. El tiempo se vuelve diferente cuando nadie puede escucharte. Empecé a cambiar. Lo supe antes de que me lo dijeran las demás. Dejé de aparecer en algunos rezos colectivos. Me pasaba horas mirando la pared del fondo de mi celda con una concentración que seguramente se veía desde afuera como ausencia. Sor Catalina me encontró una mañana hablando en voz baja hacia el rincón, donde el compartimento ya estaba nuevamente cubierto por el crucifijo, que yo había vuelto a colgar para que no notaran lo que había descubierto. ¿Con quién hablas?, me preguntó, y su voz sonaba distinta, tensa, asustada, de una manera específica. Con ella respondí, y noté cómo el color abandonaba el rostro de Sor Catalina, de una manera que confirmaba que ella sabía perfectamente de quién hablaba yo. Los espejos empezaron esa misma semana. Había 2 en el convento, pequeños, de metal bruñido, ubicados en el pasillo que llevaba a la capilla. Cada mañana, al pasar, los encontraba empañados, no con el vaho de la respiración, sino con algo que se formaba desde adentro del metal, frases escritas con una letra apretada y urgente,
que se desvanecían en cuanto intentabas leerlas completas. Solo alcancé a leer fragmentos. Testigos, decía uno. Los nombres, decía otro. Cuéntenlo, decía el que estaba más cerca de la puerta de la capilla. La Madre Superiora me llamó a su despacho para preguntarme cómo me sentía. Usó palabras suaves y una voz que habría parecido maternal si no hubiera estado mirándome con los ojos de alguien que está calculando un problema en lugar de hablando con una persona. Le dije que me sentía bien y que los rezos me daban paz. Le dije exactamente lo que ella quería escuchar, y mientras lo decía, pensé en Lucía, en las marcas en la piedra, en la pregunta de si en algún momento alguien había estado sentado en la misma silla, frente a la misma Madre Superiora, o a su predecesora diciéndole también lo que quería escuchar. Esa noche, Lucía me dijo algo que no esperaba. Tienes que irte, dijo, antes de que sea demasiado tarde. ¿Por qué?, pregunté. Pensé que querías que supieran, que querías que contara lo que te hicieron. Quiero las dos cosas, respondió, y su voz sonó por primera vez como algo que no era del todo humano, o que había estado tanto tiempo sin serlo que había desarrollado bordes que la voz humana no debería tener. Pero si te quedas, no habrá nadie que pueda contarlo. Empecé a planear cómo salir, cómo llevarme las notas que había tomado. Pero el convento tiene sus propias formas de detectar cuando alguien está a punto de marcharse. La Madre Superiora intensificó la supervisión, y las puertas que antes permanecían sin llave por las noches empezaron a cerrarse. Sor Catalina empezó a aparecer con una frecuencia que dejó de sentirse casual. La última noche que pasé en la celda 27, los rezos en la pared sonaron más fuertes que nunca. No eran solo palabras al revés, ahora eran también voces, más de una, como si no hubiera sido solo Lucía, como si detrás de esa pared hubiera un registro de todo lo que el convento había decidido silenciar a lo largo de los siglos, y todo ese registro estuviera intentando finalmente ser escuchado al mismo tiempo. Me levanté de la cama y tomé el rosario ennegrecido. Abrí la puerta y entonces la luz del pasillo se apagó. Lo que ocurrió después de eso es algo que intento recordar con precisión, y no puedo. No porque mi mente lo haya bloqueado, sino porque no estoy segura de que lo que recuerdo sea completamente mío. Hay imágenes. El pasillo, más largo de lo que debería. Las puertas numeradas, pasando a mi lado, como si yo no avanzara, sino que ellas retrocedieran. El sonido de mis propios pasos, que no coincidía con el ritmo en que lo sentía. Y al final del pasillo, donde debería estar la puerta que daba al patio, solo había una pared, lisa, sin puerta, sin salida. Me encontraron al amanecer, o al menos eso me dijeron, pero cuando me preguntaron dónde había estado toda la noche, no supe qué responder. Tampoco cuando me preguntaron por qué tenía tierra bajo las uñas. Y cuando me llevaron de regreso a la celda 27 para recoger mis cosas, el crucifijo estaba en el suelo, el compartimento detrás estaba abierto, y el rosario ya no estaba donde yo lo había dejado. Ahora ni yo misma estoy segura de si logré salir. Hay días en que camino por el mundo exterior y todo parece correcto, y hay noches en que escucho un murmullo que viene de ningún lugar, y que forma palabras que suenan como oraciones dichas al revés, y me pregunto si Lucía realmente quería que me fuera, o si lo que quería era simplemente no estar más sola en esa oscuridad eterna detrás de la piedra. La celda 27 fue sellada 3 días después de que desaparecí del convento. Nadie explicó por qué, y nadie preguntó nunca. El exorcismo. El ritual no expulsó nada, solo abrió la puerta, y lo que salió todavía está buscando dónde quedarse. No debería estar contando esto. Los registros del convento fueron destruidos hace siglos, y quienes vivieron lo que voy a narrar no sobrevivieron para contradecirme, pero hay cosas que se transmiten de otra manera, no en papel ni en tinta, en el miedo que ciertas piedras todavía guardan cuando las tocas con la palma abierta en la oscuridad, en los sueños que tienen quienes duermen demasiado cerca de ciertos muros del centro de la Ciudad de México, en las palabras que yo misma empecé a pronunciar en idiomas que nunca aprendí, meses después de que me asignaron la celda contigua a la de Sor Magdalena. Pero voy a empezar por el principio. Sor Magdalena llegó al convento siendo ya una mujer hecha, de unos 30 años, con manos de trabajo
y ojos que miraban las cosas un segundo más de lo que miraba la gente normal. No era perturbadora, no era extraña de ninguna manera que se pudiera señalar con el dedo. Era tranquila, obediente, devota, cumplía con sus rezos y con sus labores sin queja. Por eso nadie entendió, al principio, qué fue lo que empezó a pasarle. La primera señal fue durante el rezo de maitines. Son las 2 de la madrugada, la hora en que las monjas se levantan para la primera oración del día, y Sor Magdalena estaba en su lugar de siempre, arrodillada en la capilla, los labios moviéndose al ritmo de las palabras conocidas. Pero Sor Catalina, que rezaba a su derecha, notó que las palabras que salían de la boca de Sor Magdalena no coincidían con las del resto. No era que rezara más rápido ni más lento, era que rezaba en otra cosa distinta, un idioma que Sor Catalina no reconoció, pero que le produjo un efecto físico inmediato, náuseas, un mareo súbito, y la sensación de que la temperatura en el radio de medio metro alrededor de Sor Magdalena había descendido varios grados de golpe. Cuando terminó el rezo y le preguntaron, Sor Magdalena no supo de qué le hablaban. No tenía memoria de haber pronunciado nada distinto, y su expresión al escuchar la descripción de Sor Catalina era la expresión genuina de alguien que está escuchando hablar de otra persona. El convento decidió guardar silencio por un tiempo. Los episodios se repitieron, no cada noche, lo que habría sido más fácil de manejar, sino de forma irregular, impredecible, lo que hacía que la tensión en el convento fuera permanente. Nadie sabía cuándo iba a ocurrir el siguiente. Nadie sabía qué lo desencadenaba. Sor Magdalena podría pasar semanas completamente normal, y luego, en mitad de una comida en el refectorio, sus ojos perdían el foco y comenzaba a hablar, a veces en ese idioma desconocido, a veces en latín, pero respondiendo preguntas que nadie había hecho, a veces simplemente narrando, con una voz plana y uniforme, cosas que estaban ocurriendo en ese momento en otros lugares, cosas que luego se verificaban como ciertas. Eso fue lo que asustó a la Madre Superiora, más que cualquier otra cosa. No el idioma desconocido, sino que Sor Magdalena supiera cosas que no tenía manera de saber. Yo llegué al convento en el tercer mes de los episodios. Me asignaron la celda contigua a la de Sor Magdalena sin que nadie me dijera nada sobre ella. En los conventos del siglo XVII, la información se transmitía en susurros o no se transmitía. Yo dormí 4 noches seguidas, ignorando por completo que al otro lado de esa pared de piedra había algo que estaba cambiando, transformándose o preparándose para algo que todavía no tenía nombre. La 5ª noche la escuché. No hablaba en idiomas desconocidos cuando creía que nadie la oía. Lloraba, con una desesperación que sonaba real y humana, y que me hizo levantarme sin pensarlo para ir a llamar a su puerta. Pero antes de que mis nudillos tocaran la madera, el llanto se detuvo. No se fue apagando gradualmente como el llanto normal. Se cortó, como si alguien hubiera cerrado una llave, y luego, en el silencio que siguió, escuché su voz, calmada, casi susurrante, decir con absoluta claridad, «Ya sé que estás ahí». Me congelé. «No te vayas», continuó. «Necesito que alguien me escuche. Necesito que alguien que todavía pueda salir sepa lo que está pasando aquí adentro». Me quedé. Apoyé la espalda contra la pared del pasillo y la escuché hablar durante lo que debieron ser 2 horas, aunque en ese momento el tiempo se comportó de una manera que no correspondía a los relojes. Me habló de los episodios. Me habló del idioma que ella no recordaba pronunciar, pero que había investigado en los libros de la biblioteca del convento, los que no estaban encadenados ni prohibidos, y que había identificado como una lengua antigua, que mezcla elementos de varios dialectos prehispánicos, con fragmentos de arameo, que de ninguna manera deberían coexistir en el mismo texto. Me habló de lo que sentía durante los trances, no ausencia, como ella esperaba, sino una presencia, algo que se metía, que empujaba desde adentro, que usaba su boca y su voz para decir cosas que ella no comprendía, pero que sentía cargadas de una urgencia que no era suya. «¿Qué quiere?», pregunté. Hubo una pausa larga. «Creo que quiere salir», respondió. «Pero no creo que yo sea lo que vino a buscar. Creo que soy solo la puerta». 3 semanas después, el convento decidió actuar. El ritual fue organizado en secreto, lo que en un espacio tan pequeño como un convento del siglo XVII significaba que todo el mundo lo sabía, pero nadie lo nombraba en voz alta.
La Madre Superiora convocó a las monjas de mayor antigüedad y a un sacerdote que llegó desde afuera, un hombre de edad avanzada y expresión severa, que traía consigo una caja de madera oscura, cuyo contenido nunca vi, pero cuyos efectos sí percibí, cuando la abrió en la celda de Sor Magdalena, y algo en el aire de todo el pasillo cambió de peso. Me excluyeron del ritual por ser nueva. Me dijeron que esperara en mi celda. Esperé, o intenté esperar. Pero las paredes del convento son de piedra, y la piedra conduce el sonido de maneras que los que las construyeron, quizás, no calcularon del todo. Escuché el inicio del ritual, las oraciones colectivas, los versículos que el sacerdote recitaba con voz firme, las respuestas de las monjas sincronizadas como un mecanismo. Escuché todo eso durante los primeros 20 minutos, y luego escuché el momento exacto en que algo cambió. Las velas se apagaron. Lo supe porque el hilo de luz que se filtraba bajo mi puerta desde el pasillo desapareció. Una oscuridad completa. Y en esa oscuridad, el sonido del ritual no se detuvo, sino que se transformó. Las voces siguieron, pero ya no estaban sincronizadas. Había algo debajo del ritmo colectivo, una frecuencia más baja, que no venía de ninguna garganta humana en esa celda. Y luego, una por una, las voces del ritual empezaron a adquirir ese elemento extraño, como si la frecuencia se filtrara hacia arriba y se mezclara con las oraciones hasta que ya no era posible distinguir cuál era cuál. La puerta de mi celda se abrió sola, simplemente se abrió hacia adentro, despacio, con la calma deliberada de algo que no tiene prisa, porque sabe que tiene todo el tiempo del mundo. Salí al pasillo, y aunque debería haber ido en dirección contraria, caminé hacia la celda de Sor Magdalena. La puerta estaba entreabierta. Desde adentro salía una luz que no correspondía a ninguna vela porque pulsaba, como si respirara, con un ritmo que no era constante, sino que aceleraba y desaceleraba de maneras que hacían que algo en mi pecho respondiera de forma involuntaria, como si mi propio corazón estuviera intentando sincronizarse con eso, como si algo estuviera intentando establecer una frecuencia común. Empujé la puerta, y lo que vi adentro es algo que podría describir en términos físicos. Las monjas, el sacerdote, Sor Magdalena. En el centro, lo que vi no era solo lo que estaba presente en ese cuarto. Era como si el espacio dentro de esa celda contuviera más de lo que debería caber en él, como si los bordes de la habitación fueran más distantes de lo que las paredes físicas sugerían, como si el ritual hubiera abierto algo que ahora le daba al espacio una profundidad que antes no tenía. Sor Magdalena estaba inmóvil en el centro, no atada ni sujetada, simplemente quieta, con una quietud que no era la quietud de alguien que se contiene, sino la quietud de algo que está completamente en control y no necesita moverse. Sus ojos estaban abiertos mirando al techo. Estaba mirando algo que estaba del otro lado del techo, algo que estaba mucho más lejos. El sacerdote continuaba rezando, pero su voz ya no sonaba igual. Había algo en el timbre que era ligeramente distinto, una resonancia añadida que no pertenecía a una sola garganta, y mientras lo observaba, noté que la monja a su izquierda había cerrado los ojos y estaba moviendo los labios con palabras que no correspondían a las del ritual, y la monja a su derecha tenía las manos apoyadas en los muslos, con los dedos extendidos en una posición tensa y extraña, como si estuviera resistiendo el impulso de hacer algo con ellas. El contagio ya había comenzado, no como una enfermedad, no como algo que se transmite por el aire o por el contacto, sino como una sintonización, como si el ritual, en lugar de cerrar la puerta que Sor Magdalena había abierto, la hubiera amplificado, y en esa amplificación, las que estaban más cerca habían empezado a recibirla también. Retrocedí hacia el pasillo y cerré la puerta. Me fui a mi celda y me senté en el borde de la cama y puse las manos sobre las rodillas y me concentré en respirar con un ritmo deliberado, 4 tiempos adentro, 4 tiempos afuera, porque algo me decía que la regularidad era importante, que mantener mi propio ritmo era la única forma de no empezar a adoptar otro. El ritual terminó antes del amanecer, o al menos dejé de escucharlo. Lo que vino después fue silencio, y el silencio en el convento, esa mañana, era diferente al silencio habitual. Era un silencio que pesaba, que se sentía en la garganta, que hacía que las palabras costaran más de lo normal. En los días siguientes, las marcas comenzaron a aparecer.
No en las paredes, en la piel, primero en la muñeca izquierda de Sor Juliana, una de las monjas más cercanas al sacerdote durante el ritual, líneas finas, rojizas, que formaban un símbolo que nadie supo nombrar pero que el sacerdote reconoció, y cuyo reconocimiento le quitó el color del rostro de una manera que yo vi desde el otro lado del refectorio. Luego, en el cuello de Sor Perpetua, luego en la frente de una monja que ni siquiera había estado en la celda durante el ritual, las campanas del convento comenzaron a sonar, a horas imposibles. No las campanas del campanario, las campanas pequeñas de la capilla, que no tenían sistema mecánico ni nadie que las tocara, que colgaban estáticas de su soporte de hierro, sonaban solas, con golpes irregulares, como si algo las rozara al pasar, y Sor Magdalena, en el centro de todo, permanecía perfectamente serena. Eso era lo más perturbador. Mientras todo a su alrededor se fragmentaba, mientras las demás monjas acumulaban síntomas y el sacerdote volvía 2 veces más a intentar completar lo que no había completado la primera vez, Sor Magdalena estaba bien, dormía y comía. Rezaba en los momentos indicados, con las palabras indicadas. Nadie podía señalarla. Nadie podía decir que el problema seguía siendo ella, porque el problema ya no estaba en ella. El problema había salido. Yo lo entendí la noche en que me desperté hablando. No sé cuánto tiempo llevaba hablando antes de que la conciencia regresara. Solo sé que me desperté con la boca en movimiento y palabras saliendo de ella que yo no estaba formando. Palabras en ese idioma que Sor Magdalena había descrito. Las sentí en la garganta como algo físico, con una textura específica, con una temperatura distinta a la de las palabras normales. Me tapé la boca con las 2 manos y el movimiento se detuvo, pero la frecuencia, no. La sentí todavía dentro del pecho, buscando otra salida, probando, paciente, infinitamente paciente. Me levanté, fui a la celda de Sor Magdalena y toqué su puerta. Abrió de inmediato, como si hubiera estado esperando. Le conté lo que había pasado. Me miró durante un tiempo largo. Ahora entiendes, dijo. Que entiendo. Que no vine aquí a buscar a nadie en particular, respondió. Y su voz tenía esa calma que yo había confundido con serenidad, pero que ahora entendía era otra cosa completamente. Vine a buscar un lugar, un punto de acceso. Y los rezos no lo cierran. Entonces, ¿qué lo cierra? No respondió de inmediato. Miró hacia un punto por encima de mi cabeza, como quien escucha algo que viene de muy lejos. Nada que hayamos intentado hasta ahora, dijo finalmente. El ritual nunca fue declarado concluido. Eso lo supe después, cuando revisé los registros del convento que todavía existían. La ceremonia quedó asentada como iniciada en la fecha correspondiente, y el renglón que debería indicar su conclusión estaba en blanco. No tachado, no borrado, simplemente en blanco, como si quien debía completarlo hubiera decidido que era más seguro no hacerlo, o como si no hubiera tenido la oportunidad. Los registros desaparecieron del archivo pocas semanas después, y Sor Magdalena, que había sido el punto de entrada, que había estado en el centro de todo, que había sobrevivido al ritual con una calma que nadie supo cómo interpretar, simplemente dejó de estar en su celda una mañana, sin señales de que hubiera salido, ni señales de que hubiera sido llevada, solo la celda vacía, y en el centro del suelo, dibujado con algo que no era carbón, ni polvo, ni nada que alguien pudiera identificar, un símbolo, el mismo que había aparecido en la muñeca de Sor Juliana, el mismo que el sacerdote había reconocido y que le había quitado el color del rostro. Lo borré antes de que alguien más lo viera. Sé que debería haberlo dejado. Sé que debería haber llamado a alguien. Pero hay decisiones que se toman en fracciones de segundo, cuando algo en el cuerpo sabe, antes que la mente, que ciertos símbolos no deberían ser vistos por más ojos de los estrictamente necesarios. Esa noche no me desperté hablando, pero soñé en ese idioma. Y en el sueño, Sor Magdalena estaba de pie en un lugar que no era el convento, en un espacio sin paredes, sin techo, sin piso visible, y me miraba con esa expresión que yo había confundido con serenidad. La puerta no se cerró, me dijo. Solo cambió de lugar. Me desperté con el amanecer. Me fui del convento ese mismo día. No pedí permiso. No expliqué nada. Simplemente tomé lo que tenía y caminé hacia la salida. Y nadie me detuvo. Lo que en ese momento interpreté como buena suerte y que ahora, con el paso de los años, interpreto de otra manera completamente. Porque las puertas no detienen a las personas que entran. Detienen a las personas que quieren salir.
y yo salí demasiado fácil. Las campanas. Las campanas no sonaban solas. Alguien las tocaba desde el patio, aunque ya no quedaba nadie allí. Nadie me creyó cuando dije que las había escuchado. Eso es lo primero que quiero dejar claro. Antes de cualquier otra cosa, antes de los detalles, y las fechas y las descripciones de lo que vi en el campanario esa última noche, nadie me creyó. No porque fuera una mentirosa conocida, ni porque tuviera antecedentes de invención o de exaltación nerviosa, sino porque creer lo que yo decía implicaba aceptar algo que el convento de Santa Clara llevaba décadas negándose a aceptar. Que hay cosas que no desaparecen solo porque alguien decida no hablar de ellas. Que hay nombres que siguen existiendo aunque se los borre de los registros. Que hay presencias que no se marchan solo porque la institución que las albergó decida, en algún momento de conveniencia administrativa o de miedo disfrazado de prudencia, actuar como si nunca hubieran estado. Yo era la encargada del campanario. Sor Beatriz. Me llamaban. Sor Beatriz. La que sube las escaleras de piedra cada mañana para revisar las cuerdas. Sor Beatriz. La que conoce el mecanismo como si fuera una extensión de su propio cuerpo. Sor Beatriz. La que sabe exactamente qué sonido debe hacer cada campana en cada momento del día, y que por eso mismo fue la primera en notar cuando los sonidos empezaron a salir de los horarios y de las manos, y de cualquier explicación que la razón pudiera sostener. Pero eso vino después. Primero vinieron las ausencias. No ocurrieron todas a la vez. Eso habría sido más fácil de ignorar. Paradójicamente, porque un evento masivo y simultáneo genera una respuesta institucional, una investigación, una narrativa oficial, aunque sea falsa. Lo que ocurrió en el convento de Santa Clara fue más difícil de manejar, precisamente porque fue gradual. Una monja que no aparece en el refectorio durante 3 días y luego se explica con una enfermedad que nadie verificó, otra que deja de asistir a los rezos nocturnos y de quien se dice que fue trasladada a otra comunidad, aunque ninguna de nosotras la vio marcharse con sus cosas. Una tercera cuya celda aparece vacía una mañana sin que nadie haya visto ni escuchado nada durante la noche. Cada ausencia tenía su explicación, pero ninguna era verificable. Y el convento, como institución que había sobrevivido siglos aprendiendo cuándo callar y cuándo hablar, eligió el silencio hacia afuera, con una consistencia que habría sido admirable si no hubiera sido aterradora. Yo guardé silencio también durante semanas, porque en ese tiempo y en ese lugar, las novicias que hacían preguntas incómodas aprendían rápido que preguntar tiene consecuencias, y yo no estaba preparada todavía para asumirlas. Pero hubo una noche en que el silencio se volvió imposible, y esa noche fue la primera vez que las campanas sonaron solas. Era pasada la medianoche. Yo estaba despierta, porque había estado despierta muchas noches seguidas con el mismo pensamiento girando sin parar. ¿Dónde estaban? ¿A dónde se habían ido las que ya no estaban? No las que tenían explicaciones, sino las explicaciones mismas, que sonaban huecas, con una consistencia que a esa altura ya no podía atribuir a coincidencia. Estaba sentada en el borde de mi cama con las manos entrelazadas sobre el regazo cuando el primer golpe llegó desde arriba. Una sola campana, un solo toque, limpio, sostenido, perfectamente resonante. Me quedé quieta. Segundo golpe, la misma campana, el mismo tono. Me puse de pie. Tercer golpe. Y esta vez, junto con el eco del tercero, algo más. Un sonido que no era de campana. Era más suave, más irregular, como el roce de una tela gruesa contra la piedra, como pasos. Salí de mi celda. El pasillo estaba oscuro, lo cual era normal a esa hora, pero la oscuridad de esa noche tenía una textura diferente. No era la oscuridad de la ausencia de luz. Era una oscuridad que parecía tener densidad propia, que se resistía al avance de manera casi física, que hacía que caminar por ese pasillo costara un esfuerzo desproporcionado al esfuerzo real. Llegué al pie de la escalera del campanario y me detuve. Desde arriba llegaba el sonido de las cuerdas, no el sonido de alguien que las toca deliberadamente, el sonido de algo que las roza al pasar. Subí. Los escalones de piedra del campanario los conozco de memoria. Sé en cuál de ellos hay un desgaste que hace que el pie resbale si no lo anticipas. Sé en cuál el eco cambia, porque hay una grieta en la pared que funciona como cámara de resonancia.
Sé exactamente cuántos escalones hay desde el pasillo hasta la plataforma donde cuelgan las campanas. 43. Los conté esa noche mientras subía, en parte para no pensar en lo que iba a encontrar arriba, en parte porque contar cosas concretas ayuda a mantener el pensamiento anclado cuando el cuerpo quiere huir. 43 escalones. Llegué a la plataforma. Las campanas estaban quietas. No había nadie. Solo la piedra y el metal y el aire nocturno que llegaba por las aberturas del campanario con un frío que no correspondía a la estación. Miré las cuerdas. Estaban tensas, no inmóviles, como deberían estar cuando nadie las toca. Tensas. Como si alguien las hubiera soltado hace apenas un momento, como si todavía estuvieran absorbiendo la energía de un movimiento reciente. Me acerqué a la cuerda principal y la toqué, y en el momento en que mis dedos la rozaron, sentí algo que no voy a poder describir completamente porque no tiene equivalente en el vocabulario de las experiencias normales. Una vibración, pero no la vibración física de una cuerda que ha sido movida. Era algo que venía desde adentro de la cuerda, desde dentro de la piedra a la que estaba anclada, desde dentro del campanario entero, como si el edificio estuviera vivo de una manera que yo no había percibido en todos los meses que llevaba trabajando allí, y junto con la vibración, por una fracción de segundo, algo más, una temperatura. Cuando toqué esa cuerda, la temperatura a mi alrededor descendió de manera tan abrupta y tan localizada que pude ver mi propio aliento condensarse en el aire frente a mí. Solo en ese punto, solo en ese metro cuadrado exacto de plataforma, a 2 pasos de distancia, el aire seguía siendo el aire de la noche, pero donde yo estaba parada, era el frío de otra cosa completamente. Solté la cuerda, y el frío desapareció. Bajé las escaleras contando los 43 escalones de regreso, y me fui a mi celda y no dormí. A la mañana siguiente no dije nada, no porque no quisiera, sino porque no sabía cómo decirlo de una manera que no sonara a lo que el convento había aprendido a desestimar sistemáticamente. La exaltación nerviosa de una novicia, que pasa demasiado tiempo sola en un campanario. Las campanas volvieron a sonar la noche siguiente, y la siguiente, y la siguiente, siempre a la misma hora, siempre con ese patrón. Un golpe, pausa, otro golpe, pausa, un tercero, y luego el silencio y el sonido de las cuerdas, rozando contra algo que no era el viento, porque el viento no tiene ese ritmo deliberado, ese espaciado preciso, esa cualidad de mensaje. Fue en la 4ª noche cuando las vi. Había subido al campanario antes de que comenzaran, lo cual fue un error de cálculo que no volvería a cometer, o no tendría la oportunidad de cometer. Había subido convencida de que si estaba allí antes de que empezaran, podría verificar con certeza que las cuerdas se movían solas, que no había nadie operando el mecanismo, y en cierta medida lo logré. Estaba allí. Las cuerdas empezaron a moverse sin que nadie las tocara, con una tensión que ascendía desde abajo como si la fuerza viniera de la piedra misma. Lo verifiqué. Eso era real, pero lo que no había calculado era lo que vería cuando me asomé por las aberturas del campanario hacia el patio interno del convento. El patio estaba iluminado solo por la luna, que esa noche era casi llena y proyectaba sombras largas y nítidas sobre los adoquines. Y en esas sombras, moviéndose entre ellas, había figuras. No puedo decir cuántas con exactitud. El movimiento y la luz no me lo permitieron. Puedo decir que eran varias, que llevaban hábitos, o algo que se parecía a hábitos, aunque la tela tenía una textura que no correspondía exactamente a ninguno de los hábitos que yo conocía, como si fueran versiones ligeramente incorrectas de algo familiar. Caminaban en el patio con una cadencia regular, en silencio absoluto, en lo que parecía ser una procesión circular que no tenía principio ni fin identificable. Me aferré al borde de la abertura, y las observé. Ninguna miró hacia arriba, ninguna hizo ningún movimiento que sugiriera que sabían que yo estaba allí. Pero entonces una de ellas, la que caminaba más cerca del centro del patio, se detuvo. No giró hacia mí, ni levantó la vista, solo se detuvo. Y en el momento en que se detuvo, las campanas a mi espalda dejaron de sonar. El silencio que siguió fue tan absoluto y tan repentino que lo sentí físicamente, como una presión en los oídos. Y luego, desde el patio, sin que la figura se moviera, sin que ninguna parte de ella que yo pudiera ver produjera el sonido, llegó una voz. Ya sabemos que estás mirando. No era una amenaza, era una constatación.
dicha con la calma de alguien que no necesita amenazar porque está más allá de cualquier dinámica de poder que la amenaza implica. Retrocedí de la abertura. Me senté en el suelo del campanario con la espalda contra la pared de piedra y las rodillas contra el pecho, y esperé. No sé cuánto tiempo esperé. Cuando finalmente me asomé de nuevo, el patio estaba vacío. Las figuras habían desaparecido sin dejar ningún rastro en los adoquines. Ninguna alteración del polvo. Ninguna señal de que algo hubiera caminado allí. Al día siguiente busqué a doña Carmen. Era una mujer del pueblo que vivía cerca del convento y que tenía la edad suficiente como para recordar cosas que el convento prefería que no se recordaran. La encontré en el mercado y le pregunté, sin rodeos, qué sabía de las ausencias, de las monjas que habían desaparecido sin explicación verificable a lo largo de los años. Me miró durante un tiempo largo antes de responder. ¿Cuántas crees tú que fueron?, me preguntó. Le dije el número que yo tenía. 6, que eran las que yo podía documentar con certeza entre los últimos 2 años. Negó con la cabeza lentamente. Más, dijo. Muchas más. Desde mucho antes. Hay nombres que fueron borrados de los registros del convento. Nombres de mujeres que entraron y que después, para los documentos oficiales, nunca existieron. Algunos porque murieron de cosas que no convenía reconocer. Otros porque cuestionaron cosas que no convenía que se cuestionaran. El convento aprendió hace mucho tiempo que un nombre borrado es más fácil de manejar que una historia que no encaja. ¿Y nadie dijo nada?, pregunté. Me miró de una manera que no necesitaba respuesta verbal. ¿A quién?, dijo finalmente. ¿A quién le dices algo así? En ese tiempo, en ese lugar. ¿Y esperas que te crean? Volví al convento con esa pregunta siguiéndome como una sombra. Hablé con la Madre Superiora. Le dije lo que sabía. No todo, no lo del campanario, ni las figuras en el patio, sino lo que podía decir en términos que ella no pudiera desestimar completamente. Que había nombres ausentes en los registros, que había mujeres que habían estado aquí y que habían dejado de estar sin explicación documentada, que algo en ese olvido deliberado no estaba resuelto y que el convento lo sabía. Ella me escuchó con una expresión que no reveló nada. Sor Beatriz dijo cuando terminé: hay historias que es mejor dejar donde están, y si no se quedan, ¿dónde las dejamos? Respondí. Hubo una pausa. Las campanas no sonarán más, dijo, con una certeza que no explicó, y que yo no pregunté cómo podía tener. Hemos tomado las medidas necesarias. No le pregunté qué medidas. No porque no quisiera saber, sino porque algo en su tono me dijo que si preguntaba, la conversación iba a tomar una dirección desde la cual no habría manera fácil de salir. Esa noche, sin que nadie me lo pidiera, sin que ninguna autoridad del convento lo ordenara, convocamos una ceremonia pequeña. No era un ritual oficial, no era nada que tuviera nombre en los libros de la liturgia. Era algo más simple y más antiguo que eso. Un reconocimiento. Unas cuantas monjas que decidieron, en silencio y en conjunto, decir en voz alta los nombres que habían sido borrados, los que conocíamos, los que doña Carmen me había ayudado a recuperar de la memoria del pueblo que el convento no había podido borrar completamente porque la memoria del pueblo no está en registros que se puedan quemar. Dijimos los nombres en la capilla, con las velas encendidas, y las campanas. Esa noche no sonaron, ni esa noche, ni la siguiente. Hubo 3 noches de silencio real, del silencio que descansa, del silencio que indica que algo ha sido escuchado, aunque no resuelto. 3 noches en que el patio interno amaneció sin huellas de procesiones circulares. 3 noches en que las cuerdas del campanario permanecieron inmóviles, y las aberturas del campanario mostraban solo el cielo nocturno y las estrellas, y nada más. Creí que había terminado. La tercera noche, bajé del campanario con esa creencia intacta. Revisé las cuerdas, comprobé el mecanismo, hice el recorrido habitual por la plataforma. Todo estaba en orden, todo estaba quieto. Me permití, por primera vez en semanas, bajar los escalones sin contarlos, sin necesitar el anclaje de los números concretos para mantener el pensamiento estable. Bajé con la ligereza de alguien que acaba de soltar un peso que no sabía que estaba cargando. Eso fue lo último que recuerdan las demás, que esa noche bajé del campanario con paso ligero, porque a la mañana siguiente, cuando Sor Perpetua subió a buscarme para el rezo de laudes,
Encontró la plataforma vacía, las cuerdas en su lugar, el mecanismo intacto, la abertura orientada al patio, enmarcando el amanecer con esa luz particular de las primeras horas que hace que la piedra antigua parezca dorada, y en el suelo de la plataforma, una sola cosa, mis sandalias, colocadas con cuidado, paralelas, en el centro exacto de la plataforma, como si las hubiera quitado antes de dar un paso, que requería no llevar nada de este mundo encima. El convento no informó mi desaparición durante 4 días. Cuando finalmente lo hicieron, la explicación oficial fue que había abandonado la vida religiosa de manera voluntaria, que había solicitado ser liberada de sus votos, y que la solicitud había sido concedida, que había partido en la madrugada del día correspondiente llevando sus pertenencias. Mis pertenencias estaban intactas en mi celda. Nadie preguntó por las sandalias. Las campanas no volvieron a sonar solas después de esa noche. Eso es lo que cuentan las que quedaron, que el reconocimiento funcionó, que los nombres dichos en voz alta cumplieron su propósito, que las que no estaban encontraron finalmente el descanso que el olvido institucional les había negado. Puede ser, o puede ser que las campanas dejaron de sonar porque ya no había nadie que necesitara hacerlas sonar, porque lo que se intenta borrar no desaparece. Espera, con una paciencia que el tiempo no erosiona, con una constancia que no requiere de ningún esfuerzo porque no está sujeta a las mismas reglas de desgaste que todo lo vivo. Espera hasta que alguien sube las escaleras correctas en el momento correcto, y se para en el lugar correcto, y toca la cuerda correcta. Y cuando eso ocurre, lo que esperaba, ya no necesita seguir esperando. Eso es lo que nadie del convento de Santa Clara está dispuesto a decir en voz alta, que los nombres que dijimos esa noche en la capilla no fueron solo un reconocimiento, fueron una lista, y que yo era el último nombre de esa lista, el que faltaba para que estuviera completa. Gracias por escuchar los relatos de hoy. Suscríbete, dale me gusta y comenta si te gustaron. Hasta pronto.